Tenemos algunos casos, como el caso de un trabajador, algunas de las variables que se pueden estudiar con él, en el caso también de una fábrica, algunas variables. Observamos que hay variables de tipo cuantitativo y cualitativo. Justamente obedece a una de las 4 clasificaciones de variables. Por su naturaleza, que pueden ser cuantitativas o cualitativas. En el caso de ser cuantitativas, podríamos tener el caso discreto o el caso continuo, especificando que cuando solamente toman todos valores enteros, se trata de una variable discreta. Enteros o decimales, continua. Y por la escala de medición, 4 categorías: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Nominal y de ordinal obedecen a una variable cualitativa, de intervalo y de razón a las variables cuantitativas. Por su relación, dependientes, independientes e intervinientes. Y por el número de variables, el caso unidimensional, bi o multidimensional, cuando tienen más de una, cuando tienen más de 2. A través de esta imagen, en donde se pueden observar muchas cosas, como un mosaico, una escala de grises. Decíamos que un conjunto de puntos, numerosos puntos, no se podrían conocer de qué se trata. Pero cuando bajamos la resolución, nos dimos cuenta que era el rostro de una niña y que entonces, resumiendo, queríamos llegar al tema de que no es necesario trabajar con toda la población para saber de qué se trata, sino también podríamos tomar en cuenta una muestra, que viene a ser, en este caso, la resolución. En esta otra imagen también destacamos que existen varias poblaciones de interés para las diferentes carreras profesionales, campos de saber, y que para un ingeniero industrial, hablaban ustedes de los procesos industriales que se pueden observar en esta parte rural, y también inclusive cuando tenemos la parte urbana, ¿no? En lo que se refiere a recursos humanos, por ejemplo, marketing. Entonces, concluíamos que la muestra es una parte o un subconjunto de una población. Habíamos mencionado algunos casos para que ustedes identifiquen la población, la muestra, las variables, qué tipo de variables. Por ejemplo, cuando uno dice un examen, ¿no? Profesora, ¿va a hacer teoría, va a venir teoría o práctica? Si, por ejemplo, yo coloco un caso y les pido identificar elementos como la población, unidad de análisis, variables, etc., ¿ustedes qué dirían? ¿Es teoría o es práctica? Ya, pero a la vez también práctica. Una aplicación, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que teoría es, por ejemplo, saber de memoria qué es población, qué es una variable, etc. Sin embargo, aquí para resolver este caso, necesitamos saber la teoría para poder decir, ah, esta es la muestra, esta es la variable, etc. ¿Ya? Bueno, visto en qué casos, y vamos a pasar a esto, ¿no? Aquí nos hemos quedado, ¿cierto? Sí, Miss. Ya. Cuando nosotros hacemos la variable de datos, perdón, toma valores, entonces esos valores decimos que... Y la pregunta es, ¿cómo los recogemos? ¿Cómo es el acopio de los datos para poder ya manejarlos, ¿no? Organizarlos, analizarlos, etc. Entonces, la recolección de datos, como aquí dice, implica 3 actividades.
debemos de seleccionar o desarrollar un instrumento de medición. Instrumento de medición. O sea, la técnica que me va a permitir medir esta información. Luego aplicarla y preparar esas mediciones que he obtenido en esa técnica, en ese instrumento. Entonces, técnica es la manera como voy a conseguir la información. Y el instrumento es lo que me va a permitir hacer ese acopio de datos. ¿Qué técnicas nosotros conocemos? Bueno, les iba a preguntar y se me adelantó la diapositiva. La más conocida por ustedes creo que es la encuesta, ¿cierto? ¿Sí? A ver, chicos, me gustaría que participen. La encuesta. Sí, la encuesta. Sin embargo, también hay otras como la entrevista, la observación de campo, el análisis documental, pero cada técnica tiene su instrumento. El instrumento de la encuesta, el cuestionario, de la entrevista, la guía de entrevista, de la observación de campo, la guía de observación de campo, y análisis documental, ficha de observación. Pero ¿qué diferencias vemos? A ver, vamos a ver si la puse. No. ¿En qué se diferencia una encuesta de una entrevista? A ver, Jason, si me ayudas con el número 18 de tus compañeros. Ahora están 33, ¿no? Ah, sí, del primer turno. Ya. A ver. A ver, mi momento. Ya los tengo acá. 18 sería Caruamambo, León, Betsy. Grupo masivo de personas. Y la entrevista va dirigida a un grupo más reducido. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto al público, a quién se dirige. ¿Y la forma cómo se hace? Cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les voy a alcanzar este cuestionario para que lo llenen en casa y en la próxima clase lo traen ya lleno. Estoy haciendo una encuesta que puede ser en el momento, en el acto. Pero la entrevista tiene que ser en el momento, ¿verdad? Tiene que ser en el momento. O sea, aquí también hay una diferencia en tiempos. Y tratando un poco de esto, ¿cuál de las dos técnicas resultaría más costosa? Que dice el número 15. A altos funcionarios, no a trabajadores, sino porque trabajadores es un grupo masivo, entrevistas es un grupo más reducido. Entonces, por ejemplo, nos interesa el gerente de ventas, nos interesa el jefe de mantenimiento, quizás el jefe de planta, de producción, y si uno más o menos programa una entrevista para cierta hora,
Fácilmente nos dicen, lamento no poder acceder porque se presentó una reunión del momento. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Y nuevamente se tiene que planificar, programar en otra fecha. Y a veces ni a la segunda ni al tercer intento. Entonces, miren, eso es tiempo, ¿no? Ese es un costo oculto, lo que se llama un costo oculto. Por lo tanto, resulta un poco más costosa que la encuesta desde ese punto de vista. Lógicamente que si se trata del material a utilizar, como dice su compañera, la impresión de los cuestionarios, ¿no? Demanda mucho más dinero que en la entrevista. ¿Qué otra diferencia se podría hablar entre la encuesta y la entrevista? Sobre todo, ¿habrá alguna ventaja en una de ellas? Ya, efectivamente, ¿no? Aquí se necesita una capacitación. Cuando si se trata de una encuesta, no solamente uno dice, si es el encuestador quien lo va a llenar, no solamente va a preguntar y marcar, ¿no? Hay personas que no comprenden bien la pregunta, el sentido, no la interpretan tal vez lo que debe ser. Entonces es el encuestador quien tiene que estar capacitado lo suficientemente como para poder orientar. Sin embargo, se pide solamente la orientación, más no el sesgo. Sobre todo si representa a una institución, no va a sesgar la respuesta del encuestado. ¿Ya? Por lo tanto, se necesita una amplia capacitación a los encuestadores. Por otro lado, en la entrevista, de manera similar, porque la entrevista ya es un diálogo intencionado con el entrevistado. Ya está dirigido, se sabe el tema, las pautas, por eso es que se hace una guía de entrevista. Y tiene que ser, pues, conocedor del tema, ¿no? Y las respuestas son de tipo abierto. O sea, el entrevistado responde con su propio vocabulario. En la encuesta, no. ¿De qué tipo son las preguntas? Cerradas. Cerradas. Efectivamente, son cerradas. Tal vez al finalizar, al término del cuestionario, se colocará una pregunta en general, alguna opinión en general. Pero las preguntas cerradas pueden ser de diferentes tipos. Están las que solamente se responde con un sí o con un no. A esas preguntas se les llama dicotómicas. Dicotómicas. Por ejemplo, ¿actualmente trabaja? ¿No? Y la palabra actualmente se utiliza mucho para conducir a una pregunta dicotómica. Porque si nosotros ponemos trabaja, de repente hasta el día de ayer sí trabajé y ahora no. Podría poner sí o podría poner no. Entonces, esa palabra, ese término, actualmente ayuda mucho a cerrar la pregunta. Hay preguntas también cerradas de tipo múltiplo, ¿no? Múltiple, opción múltiple. Donde se puede marcar varias respuestas, ¿no? Tiene, por ejemplo, de los siguientes electrodomésticos, ¿cuál posee usted?
refrigerador, televisor, VH, lavadora. De repente tenemos todo, 2 o 3 o 1, ¿no? Hay preguntas con grado de intensidad. Aquellas en donde obedece, por ejemplo, a un grado de satisfacción. Desde muy satisfecho hasta muy insatisfecho, ¿no? Muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. A esa pregunta le llamamos de Likert. Escala de Likert. A ver, déjenme ver si aquí hemos puesto... Cuando uno quiere algo... Estoy buscando ampliar el tema de la recolección de los datos, ¿sí? Ah, por acá está. Lo que pasa es que a ustedes no les piden abordar mucho, sin embargo, considero que es necesario conocer un poco más. Encuesta, observación, entrevista, análisis documental. Nos va a proporcionar la materia prima para el proceso estadístico. Y de ello va a depender la calidad, ¿no?, de nuestra información. Aquí podemos tener algo más amplio de lo que hablábamos. Tenemos la técnica de la encuesta, que puede ser oral, escrita, ¿no?, cuando el encuestador es el que llena el cuestionario o el formulario, que puede ser la técnica de la entrevista, verbal, sobre todo, la técnica de la observación, que puede ser participante o no participante, cuando nosotros, como dice su nombre, observamos qué es lo que está sucediendo, y el análisis documental, que se puede hacer a través de registros o archivos existentes. La encuesta, los instrumentos que ya dijimos que puede ser el cuestionario, pero también puede ser el test.
El test también está considerado como un instrumento de la encuesta. Por ejemplo, cuando hacen test psicológicos, ¿no? Sobre todo para variables psicológicas. Test de autoestima, el test de... El nivel de autoestima, el test de inteligencia emocional, formularios o pruebas. Las pruebas de conocimiento son consideradas como instrumentos de la encuesta. En la entrevista, como comunicación interpersonal entre el investigador y el investigado, su instrumento, como también habíamos comentado, la guía de entrevista. La observación, que podríamos hablar de una observación no experimental y una observación experimental. En ingeniería industrial, sobre todo en los procesos de control de calidad o de aseguramiento de calidad, se utiliza mucho la técnica de la observación. En cuanto a la no experimental, es cuando el investigador no manipula los datos, sencillamente se limita a observar, registrará los datos y de acuerdo a los resultados que obtenga va a decidir si modificar el método o la metodología que está utilizando hasta el momento y poder mejorar los resultados. Entonces, bueno, decir más tiempo o ampliar o reducir tiempos y nuevamente hace el proceso y en esa observación, cuando ya repite, ¿no? Cuando ya repite este hecho, ya se convierte en una observación experimental, esperando mejores resultados. Los errores más comunes en esta técnica es que los fenómenos no siempre se van a dar en la misma manera, en todos los elementos de la observación. También cuando el observador o el investigador tiene ideas prejuiciadas. Y por último, cuando el instrumento no es válido o es poco exacto o está mal definido. Entonces, esas cositas también son consideradas como errores y a tomar en cuenta. Hablamos de el tipo de preguntas. Y hablamos aquí de la escala de Likert. La escala de Likert se refiere a cuando uno hace 5 categorías, 7 o 3, es un número impar, que mide en todo caso graduación y que va a servir para estudiar actitudes también. Por ejemplo, totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo, ni en acuerdo. Totalmente en desacuerdo. Aquí falta en desacuerdo, ¿no? Las que mencioné hace un momento. Hay otras escalas. Por ejemplo, de estimación. Bueno, regular, malo. Y la escala de Goodman también sirve para investigar actitudes. Aquí son solamente 2. ¿De acuerdo o en desacuerdo? No hay más niveles. Para estudiar depresión, ansiedad, la escala de Wolper. Por ejemplo, mucho, muchísimo, no, un poco. Son más que nada utilizadas ya en variables psicológicas, ¿no? Y el análisis documentario, que ya se apoya en fuentes de carácter documental, como oficios, expedientes, circulares, información que ya está recopilada y que nosotros hacemos uso, parte de ella, ¿no? Información del INEI, por ejemplo, ¿no? Ahora mucho en correo, por internet tenemos una amplia información. Bueno, esto es lo que más o menos también teníamos en la otra diapositivas. La encuesta. Hay técnicas poco comunes que se hacen, pero es la excepción en profundidad.
o los focus group, que se realizan con pocas personas, se conoce su experiencia, sus opiniones respecto a un tema en particular. Aquí había un video, pero...